estudio, Saskia Niño de Rivera. Ella es cofundadora y presidenta de Reinserta. Saskia, bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, Olivia, gracias a ustedes por darnos el espacio. Saskia, a ver, cuéntanos de qué se trata esta campaña Niños Invisibles. Mira, en el 2015 Reinserta empieza como esta investigación de los niños que nacen y viven en prisión, dándonos cuenta que no existían jurídicamente en ningún lado. Eso quiere decir que no existe una política pública, no había una ley, el mismo presupuesto penitenciario no tenía un presupuesto asignado para ellos, digamos que le aventaban un poco la bolita a la mamá, así como, ¿no? Es problema de la mamá. Es en ese momento que hicimos el anuario de los niños invisibles, que nos trajo, digamos, y nos acercó mucho al Senado. En el Senado tuvimos la oportunidad de participar en la Ley de Ejecución Penal, donde creamos el apartado, el artículo 36, que habla de la maternidad en prisión. Por primera vez se reconoce la existencia de estos niños, por primera vez se vela por sus derechos y se exige. O sea, antes de 2015 simplemente era como si no existieran. Literalmente era como si no existían, y tú no sabes la impotencia, porque hubieron muchas oportunidades y muchos momentos donde, por ejemplo, tuvimos un caso en un penal de un maltrato severo a unos gemelitos, y el DIF un poco así como, pues no me compete, ¿no? Le compete al sistema penitenciario, el sistema penitenciario no, pero ¿yo qué hago con estos niños? O sea, ¿dónde? Y todo el mundo un poco aventándose la bolita porque no había claridad, no existían. Es por eso que les pusimos en su momento los niños invisibles. Hoy la ley ya entró en vigor, la Ley de Ejecución Penal, que por primera vez reconoce no nada más un tema de maternidad en prisión, sino un tema de perspectiva de género en el momento de la reclusión, que es bien importante. Hoy tenemos a casi 60% de las mujeres en penales mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un penal de hombres y en un dormitorio aviento a todas las mujeres, ¿no? Así como no tengo espacio para las mujeres, mejor pues allá adentro. Entonces es un tema bien delicado, es un tema bien fuerte. ¿Por qué? Porque las mujeres y los hombres en muchos aspectos somos muy distintos y requerimos de necesidades distintas. Un ejemplo es las áreas de maternidad. Totalmente. Hoy tienes niños que nacen y viven en prisión, que la única realidad que conocen son las cuatro paredes de una prisión, y entonces hoy con esta campaña lo que buscamos es exigirle a las autoridades que cumplan la ley. A partir del 30 de noviembre del 2018 ya van a estar en incumplimiento de ley si no siguen a pie de letra lo que la ley mandata en ese sentido. ¿Y qué es lo que establece esta ley con respecto a estos niños y niñas que viven en prisión porque sus madres están presas? Claro, habla de los derechos de estos niños, ¿no? Lo esencial que marca no nada más la protección de la niñez y adolescencia en México, sino UNICEF y tratados internacionales, salud, cobijo, ropa, además, educación, libertad, juego, desarrollo, libre desarrollo y demás. Pide espacios libres de violencia, espacios sanos para que estos niños se puedan desarrollar. Habla de una equidad en el desarrollo de estos niños con los niños que estén afuera, que no la reclusión sea una limitación para su desarrollo, y habla de áreas, digamos, resguardadas, a salvo, para que estos niños puedan desarrollarse de la mejor manera posible. ¿Cuál es la idea? Fomentar el apego con la mamá. Sin duda es bien importante que los primeros años de la vida estos niños estén con sus mamás, cerca de sus mamás, pero también es bien importante que entendamos que las cárceles son espacios por naturaleza violentos. En México tenemos espacios de autogobierno, de sobrepoblación. Hemos visto la situación de las cárceles en el país. Diario tenemos un motín, una nota negativa de algo, ¿no? Que pasa en alguna cárcel. Si no es Coco, es Topo Chico, si no es Topo Chico es Guerrero, si no es Guerrero es Veracruz. O sea, todo el tiempo tenemos algo. Y tenemos niños allá adentro. En México no existe un solo penal, por ponerte un ejemplo, no existe un solo penal que tenga un área especial para los niños, que en caso de un motín se pueda resguardar esa área y saques a los niños inmediatamente. Los fuegos cruzados que hemos tenido en los diferentes motines que son mixtos, como el de Topo Chico, ha habido y son motines donde los niños están a la mitad. Ni siquiera se habla de eso. Ni siquiera nos enteramos que están ahí. Son niños completamente olvidados. Al pensar en las cárceles, al pensar en la prisión, nunca pensamos en los niños. Y no nada más, Olivia, los 800, 700 niños, cifra negra, porque pues, si no tienes control de tus cárceles, pues tampoco puedes contar. ¿Pero cuántos más o menos se calcula otra vez? Mira, yo en Reinserta calculamos que hay alrededor de 700. 700. Más menos, sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 111 penales de 181 que hay, donde hay mujeres, calculó 444, los calculamos como 700. No estamos hablando nada más de estos 700, 500, 800 niños que hay, sino también de un tema de maternidad en prisión.
¿Dónde están esos niños? El 88% de las mujeres en prisión son madres. ¿Dónde están esos niños? ¿Quién vela por sus derechos? ¿Quién vela por su bienestar? ¿Y quién vela porque estén bien? En México no existe un solo programa, política pública, programa social, ley, nada, que diga, no, si tus papás están en la cárcel, si mamá, papá o ambos están en la cárcel, ¿qué pasa nos vamos contigo? a asegurar de que estés bien. Si vamos a hablar de prevención del delito, vamos a hablar de este foco rojo. No estoy diciendo que por haber nacido en prisión o por tener a mamá y a papá en prisión vas a ser un delincuente, para nada, eso sería estigmatizar. Totalmente. Pero sin duda hay focos rojos que se prenden con estos niños y no podemos darnos el lujo, a cómo está la inseguridad en México, de no voltear a ver. Y como decías tú, las cárceles en nuestro país son sitios donde hay violencia, donde hay autogobierno, donde hay motines, donde se ven cosas muy fuertes. ¿A qué está expuesto un niño o una niña que pasa su primera infancia en la cárcel? Tenemos muchas historias, depende mucho de los penales. Yo me acuerdo cuando entré a Topo Chico por primera vez, que fue justo después del motín que hubo en el 2016, me parece, 2015, uno enorme donde murieron 53 personas. Entramos y me acuerdo ver a un niño que estaba como acostado, recostado con una cobija que le habían puesto para que se... Estaban dando pastel de chocolate y estaba tomándose una coca. Le digo a la mamá, ¿cuántos meses tiene? Se me queda viendo y me dice, no, ya va a cumplir 2 años. El bebé no podía ni siquiera pararse, o sea, como levantarse y sentarse por sí solo, no tenía la fuerza en su torso. En un penal del Estado de México tuvimos hasta el año pasado una chiquita que la mamá no quería que saliera de la celda porque le daba miedo que conviviera en la cárcel con las demás mujeres. Entonces fue una niñita que hasta los 3 años de edad nunca había salido de una celda, no de la cárcel, de la celda literalmente. Entonces tenemos distintas realidades, tenemos también mujeres con muchos años de prisiones y tenemos mujeres con pocos años de prisión, que también tenemos que fomentar ese vínculo afectivo con su mamá, no nada más mientras están en la cárcel, pero cuando salen, porque la mamá va a salir y seguramente va a ir en búsqueda de su hijo para restablecer, digamos, claro, esa relación. Entonces, es un tema muy delicado, hay como muchos aristas y muchos temas de qué platicar alrededor de la maternidad en prisión, pero lo primero que tenemos que hacer es un llamado a las autoridades, exigirle a las autoridades que cumplan con la ley. Claro, con una ley que no se está cumpliendo. Hay una plataforma en change.org donde todos podemos participar y firmar para exigir a las autoridades que se cumpla esta ley. Cuéntanos de esto, Saskia. Es la campaña que sacamos hoy, que es el llamado a las autoridades literalmente a que se cumpla la ley, viene de la mano de una campaña en change.org/Niños Invisibles, o si te metes a la página de Change, pones Niños Invisibles, te va a salir. Ayúdanos firmando, ayúdanos compartiendo, ahí viene la petición y también viene mucho más detallado lo que estamos peleando y un poco más detallado. Y bien, si quieren más información, www.reinserta.org, y ahí pueden ver también todo el trabajo que realizamos. Saskia, muchas gracias. Vuélvanos a decir, ¿a partir de qué fecha entran en incumplimiento? A partir del 30 de noviembre del 2018. O sea, estamos a escasos 6 meses de que empecemos con incumplimientos y la verdad es que no vemos mucha voluntad de empezar a actuar. Muy bien. Te agradezco que hayas estado aquí. Olivia, gracias por el espacio. Buenas noches.